Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro de Bel Reseña y hoy estoy muy contento de verdad, porque voy a poder hablarles de un zapato que me encantó. Y simplemente tengo cosas buenas que decir. Y aparte es un zapato poco conocido de una marca pequeña. Por lo cual espero que si usted se encontró con este video les sea útil y lo ayude un poco a decidir si el Allure Calcio es para usted o no. Quiero que sepan que Allure ofrece una variedad de cosas junto con sus zapatos. No nada más vienen los zapatos, te envían unas pequeñas cositas, una bolsita, algunas cosas. No voy a hablar de eso al respecto porque ya hice un unboxing que les dejaré aquí. Si ustedes quieren saber un poco más de cómo es la experiencia, de qué viene adentro del paquete de unos Allure, ese es el video. En este video nada más voy a hablar de mi experiencia en uso. Para hablar un poco del zapato les voy a decir que es un zapato clásico de piel simple. Es decir, que este es un zapato que simplemente tiene piel y una suela con tacos. Es decir, que este es un zapato... Las suelas son 12 tacos, están cosidos y están remachados. Por lo cual estamos hablando de una suela de alta durabilidad. Es una suela que se ve bastante simple y bastante tradicional, pero no estoy muy seguro sobre el material, porque creo que esta suela es un poco más ligera que digamos la suela de unos Copa Mundial, y creo que este es un material un poco más poroso, tal vez un poco más resistente, que aguantaría más canchas feas, digamos. Creo que este material, el material de la suela es diferente, me imagino que es un plástico un poco más, más ligero, y creo que el de los tacos se ve más parecido a ese tipo de goma, como de la Copa Mundial. Pero pues el fabricante no me dijo que era algo que se podía usar en canchas feas. Básicamente me dijo como, no, pues es un zapato relativamente lujoso, yo no te aconsejaría meterlo a canchas feas. Creo que ese consejo puede venir un poco porque pues amas tus zapatos y un poco más bien por la piel. La suela, les digo, así de entrada, parece como que sí aguantaría, pero no tanto como los de una Copa Mundial. En especial porque si ven un poco, si se fijan en los Copa Mundial, la placa es un blanco un poco grueso. Y aquí es la parte negra esta, pues no es tan gruesa, no es tan sólida. Anyways, en cuestión de rendimiento me parece que es una suela súper agradable, muy estable, muy cómoda y perfecta para un jugador que está buscando un tipo de zapato como este, algo tradicional. No me parece que sean zapatos pesados. La cosa que sí me parece sorprendente y un poquito rescatable es que este zapato es una sola pieza de piel. Si ustedes se fijan, parece que es una sola pieza de esta línea, todo delante, toda la punta, todo el exterior. Todo el zapato está hecho de una pieza. Por lo cual una de mis preocupaciones principales fue la estabilidad. A veces este tipo de zapatos tienen un tipo de refuerzo, no sé, las tres franjas de Adidas o algo por el estilo, para ser un poco más estables. Los Allure Calcio no tienen ese tipo de refuerzos. Por lo que uno podría esperar una sensación más agradable al pie, un poco más cómodo, pero no tan estable. Sin embargo, les anticipo que eso no es lo que yo experimenté. Porque creo que este zapato, si bien no es unos Vapor, me parece que es bastante estable, se defiende, ¿eh? Contrario a lo que yo estaba esperando, me parece que es un zapato que responde bien. Sí, cuyo mayor énfasis puede ser la comodidad y el golpeo pulcro, y no tanto la estabilidad en cambios de dirección y ese tipo de cosas. Pero no es algo que te echa a perder la fiesta, digamos. Tu pie no va a estar bailando adentro. Me parece que el ajuste es tan bueno que si vas con tu talla correcta, este zapato no te va a causar ningún problema. En especial si a esto agregas los calcetines de grip que vienen incluidos aquí, pues esperaría que el movimiento dentro del zapato se reduzca. La gente de Allure habló mucho de estas agujetas, porque es un tipo de agujeta un poco más fina, más delgada, más moderna, podríamos decir. Tampoco es súper delgada que te preocupe jalar de más la piel. Me parece que es un grosor óptimo, perfecto. Pero además están como enceradas, o no sé si es el material, que es plástico ceroso. Yo creo que ayuda a prevenir la absorción de agua. Entonces estas agujetas no retienen agua. Pero no sé, yo siento que luego el nudo no podía apretarlo tanto como me gustaba. Entonces,
están bien, pero no me encantaron las agujetas. Es un puntito que... Bueno, pero hay mucha gente a la que le encantaron. Y que de hecho no tuvo ningún problema con el nudo, entonces... Pequeñezas, pero bueno, si vamos a hablar a profundidad, hablamos a profundidad. Otra cosa que me causó mucha curiosidad es que la lengüeta no tiene ningún tipo de perforación. Normalmente las lengüetas tienen una perforación aquí por el centro para que tú pases las agujetas por debajo y la lengüeta no te esté bailando. Esta es la... Y muchas veces hay zapatos japoneses, no sé si es el modo japonés de hacer las cosas, que de hecho tienen dos perforaciones. Esta lengüeta no tiene ninguna. Eso me preocupó, más que nada me pareció curioso. Pero lo que realmente me sorprendió es que esta lengüeta no se mueve para ningún lado cuando estás pateando la pelota, es impresionante. Lo voy a decir ya, yo creo que es de mis lengüetas, yo creo que es mi lengüeta favorita. Porque a pesar de que es muy cómoda, de que es la misma piel que está en el exterior y de que la sensación es muy agradable, o sea, tiene todas estas ventajas, pero además es la lengüeta que menos se mueve cuando estás jugando. Me parece súper rescatable, me encantó la lengüeta, no sé cómo lo hicieron, ni siquiera sé si es algo que hayan pensado, pero la lengüeta, un 10. Los acabados internos son clásicos, son elegantes, la verdad es que creo que la gente de Allure usa una muy buena cantidad de piel en este zapato, eso me encanta. La piel se extiende por aquí atrás, cubre todo y llega más o menos hasta la mitad. Que yo creo que esa es la razón por la cual el pie es más estable. Porque si bien no tiene el refuerzo por dentro, el forro interno avanza bastante. Y yo creo que esa es una de las razones por la cual este zapato tiene una estabilidad correcta. Pero casi no tiene mullido. Y es todo de piel natural. A mí me hubiera gustado que más bien fuera de gamuza y que tuviera un poquito más de mullido. Pero en general el forro interno me parece que está bastante bien, mucha calidad. Aunque yo le agregaría, les digo, ese detalle de gamuza para que fuera un poquito más suave y para que recibiera un poquito mejor la calceta. Y mullido, pero de nuevo, esto es cuestión de gustos personales. Hay a quienes no les gusta tanto mullido en el talón. No, pero la piel es brutal, o sea, no hay otro modo de decirlo. Me encantó, quedé fascinado. Creo que no tiene otro parámetro. Cuando tuve estos zapatos en mi mano dije, wow, esto es de lo más bonito que haya visto. Y entonces los comparé con mi par más lujoso, que son unos Wave Cup Legend de Mizuno, hechos en Japón, que en teoría es un estándar muy alto de calidad. Si lo quieren ver, aquí les dejo la reseña. Y creo que esta piel no le pide nada a la de Mizuno. Creo que es como un statement bastante fuerte. No soy un experto en piel, entonces puede ser que una de las principales ventajas de los Mizuno es ese acabado brillante, que es el washable leather o el Scotch Guard leather, no sé, hay diferentes tipos. Porque ya saben, Mizuno pone cosas muy locas en sus zapatos, entonces tal vez no es tanto el manejo, sino otro tratamiento que se le da al zapato para tratar de hacerlo más impermeable o de reducir las manchas. A lo mejor ese es el puntito en el que Mizuno tiene algo más. Pero en términos de suavidad, de pura suavidad y de cómo se ven tus manos, es complicado decirlo, pero creo que estos zapatos son un poco mejores. Son increíbles. La piel es lo más suave que yo haya sentido cuando pateas la pelota. Es lujo, es comfort, es impresionante. Es súper, súper elegante. Uno se siente como si fuera Tony Cross golpeando la pelota. De antes. Hemos visto que tiene un pie en fuera de juego, una pierna en fuera de juego. ¿Cómo la toca Cross? La coloca. El gol es maravilloso, ¿eh? Sí, sí, es. Y es un pase a la red, más que un disparo. Pero mira qué efecto dibuja, sí, sí. Pero míralo desde ahí. Y además tiene mucho que ver con lo que estábamos. Cualquier recepción, cualquier golpeo es súper agradable. Y esto hace que sea mi zapato más cómodo. Estoy encantado en ese sentido. Definitivamente es mi zapato más cómodo. Y probablemente de los que más me gusta para golpear la pelota. En términos de piel, probablemente estos son mis mejores zapatos de piel. Quedé fascinado. Otra cosa que es muy rescatable es que ciñe muy bien el zapato. Entonces se adapta muy bien a la forma. Creo que digamos que no es bulky, no es estorboso, no es tosco.
El zapato, al contrario, se amolda muy bien al pie. Entonces, a pesar de tener esta piel tan mullida, y, digamos tan suavecita, el zapato no se siente tosco porque va pegado al pie. Y esto te permite hacer controles y golpeos bastante agradables y bastante elegantes. De nuevo, definitivamente la palabra es elegante. Como les contaba al inicio de esta reseña, el tipo que me los vendió me dijo, es un zapato especial, no lo metas a cualquier campo. Mejor es como si tuvieras un Ferrari, pues no lo llevarías a cualquier pista. Lo cual también creo que es como alguien ama mucho los zapatos que hace, ¿no? Pero creo que tiene un poco de razón en el sentido de que este zapato es fino. Y parte de ser tan fino es que la durabilidad en condiciones subóptimas no es la mejor. Y es normal, ustedes pueden verlo, incluso Toni Kroos. Toni Kroos juega en Valdebebas, nada más, o sea, son campos de primerísimo nivel. Y aún así los zapatos de Toni Kroos tienen raspones aquí en la punta del pie. Es normal, en especial si tus zapatos son blancos, que con el roce del pasto y demás va a caer un poco y no se va a ver tan bonito. Se la vi, hay que aceptarlo. Eso no va a afectar el rendimiento del zapato, el rendimiento sigue estando bien, uno puede seguir jugando con los zapatos encantado de la vida, pero tiene ese puntito donde probablemente no se va a ver tan bonito. Les voy a dejar algunas fotos, pero en mi pie derecho, que es el que uso más, tengo aquí unos raspones en la punta del pie. Me puse un poco triste, pero después pensé en Toni Kroos y dije, bueno, es normal. Aún así, no es un zapato que yo le recomendaría para tierra ni de chiste. También creo que se pintaron como muy rápido de verde. Cositas chiquitas, ¿no? Si usted está buscando un toque elegante, usted está buscando un zapato fino, realmente fino, no hay más. Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero mi punto es, este Allure lo va a dejar encantado, no tengo la menor duda. Es un zapato que está hecho a la perfección. No es un zapato de batalla y tampoco son unos Mercurial. No es el zapato más ligero, no es el zapato con mejor tracción o el zapato con, digamos, más estabilidad. Pero es un zapato súper elegante, que en el toque es incomparable. Creo que yo no he pateado una pelota de fútbol con algo más agradable. No tuve ningún problema ni para generar efecto, ni para tratar de patear un knuckleball, ni nada. Eso cumple a la perfección, porque les digo, el ajuste es perfecto. Y yo se lo recomiendo amplísimamente. Bueno, espero que les haya gustado mucho y que les sea útil. Nos vemos. Ay, Dios santo, cómo no lo